Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos al Ajicero. Una vez más aportando al debate, les habla Carlos Novella en compañía de Miguel Deni. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos. Saludos, Carlos. Un saludo a los compañeros y compañeras que nos retransmiten en las distintas radios comunitarias aquí en Caracas, en Radio Voces Libertarias, en la parroquia San Juan, en Estado Lara en Sanare, a través de Sanareña, en Barquisimeto, a través de Tamunangue Libre, en la zona norte de Barquisimeto, en la zona industrial, y los compañeros que a través de las redes sociales, que a través de aporrea.org también nos retransmiten, y por las redes Ajicero Guarura en Facebook, @Ajicero Guarura en Twitter, y también nos pueden escribir para establecer un contacto más directo por radioguaruratv @gmail.com. Hoy una muy buena entrevista. Tenemos a la compañera Teresa Gómez, que nos va a contar desde su perspectiva y en el marco de lo que es la conmemoración de los sucesos, un año más de los sucesos del Caracazo, que es un acontecimiento histórico que constituye una rebelión popular, una ruptura importante, una ruptura definitiva de parte de la sociedad con el esquema, y de las expresiones de esa sociedad, de los sectores marginados, de los sectores excluidos, en ese año 1989, con todo el paradigma político y de sistema social imperante en aquel momento, y que es el momento de apertura, es el antecedente histórico fundamental en el cual nace, pare y parte este proceso histórico, este proceso bolivariano que estamos viviendo en Venezuela, y teniendo como elemento fundamental eso, que es un proceso que hoy, al 2015, 26 años después de ese Caracazo que ha marcado el camino, sigue un proceso abierto, sigue un proceso aún por definirse y por precisamente llevar a cabo todo un programa histórico construido en sucesivos espacios colectivos que vienen a reivindicar, las razones de esa rebelión masiva de ese pueblo del año 89. Sí, para contextualizar, antes de ir a la entrevista, es importante decir que en el año 89 se estaban ejecutando medidas económicas dictadas prácticamente del Fondo Monetario Internacional por una crisis que se venía, una crisis del rentismo venezolano, en este caso, desde el Viernes Negro en el 83. Había una espiral hacia abajo de la economía venezolana, y ya en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, electo a finales del año 88, se empieza a dictar todo el conjunto de medidas ya de corte neoliberal directamente. Se liberan los precios, se aumenta el pasaje del transporte. El aumento de la gasolina a un 100%, el aumento de los servicios públicos a un 50%, todo de un solo golpe. Exacto, sí, como una estrategia de shock prácticamente, ¿no? Ya venía varios años de protestas estudiantiles cada vez más fuertes. Recordemos que veníamos también del marzo merideño en el 88, es decir, un creciente movimiento estudiantil que iba empalmando poco a poco con el descontento popular. Y eso del 89, digamos, es como el final de ese proceso, digamos, de agitación, y el comienzo, ya un proceso de ruptura, el comienzo, digamos, ya de la politización de ese descontento que fue naciendo y que el 27 de febrero explotó en Guarenas, en La Guaira, en la zona metropolitana, y se extendió por todo el país. También, fue un suceso en donde la represión brutal de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, llevó a miles y miles de muertos. Entre las cifras no oficiales está entre 3.000 y 5.000 muertos. Sin embargo, el Estado en ese momento solo reconoció solamente un poco más de 300 muertos, cuando, después con las fosas comunes que se fueron encontrando, es evidente que la cifra llegó a miles, y que todavía la cantidad de desaparecidos, la cantidad de víctimas, digamos, de los familiares, de los asesinados, siguen esperando justicia. Es un hecho importante también de que había una gran impunidad referente a los culpables de esos hechos. Más allá de que ha habido grandes avances en cuanto a la indemnización de los familiares y de víctimas, no ha habido grandes juicios o grandes investigaciones en cuanto a la búsqueda de los culpables. Y el pago de las penas de ellos mismos. De estos mismos, no solamente en un hecho como el 27 de febrero, es pan nuestro de cada día, en la impunidad diaria, en crímenes y en delitos comunes, y también en otras fechas y otros acontecimientos referentes, como el caso que ya lo hemos comentado en el programa, de lo que fue el 13 de abril, los sucesos del 11 de abril, donde precisamente es público y notorio la actuación
de diversos actores políticos, económicos, empresariales, responsables de situaciones de masacre, de violación de derechos humanos y más allá de la condena pública de los actores políticos en el gobierno, en el Estado, en este momento, por la vía legal, por la vía de la aplicación de medidas de justicia, entre comillas, sencillamente no se ha avanzado muy poco. De esta manera vamos ya con la entrevista de la compañera Teresa, mejor conocida como La Guara, que en ese momento residía en la ciudad de Caracas, estuvo, digamos, en todo el medio de los acontecimientos del 27 de febrero y también, bueno, como militante popular, como socióloga también, que estudió en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a tener una entrevista que relata un poco los hechos desde la perspectiva personal, de la experiencia que vivió la compañera y también de una perspectiva, ya un análisis más político, histórico de lo que significó el 27 de febrero para la historia contemporánea y todavía para el presente, porque es todavía un legado, digamos, de rebelión popular que todavía tiene consecuencias, todavía abre caminos, todavía es un referente, digamos, a flor de piel del pueblo venezolano. Bueno, los dejamos con la entrevista y al regreso, una muy buena crónica, de hecho, de todo ese proceso, y al regreso continuamos y hacemos comentarios al respecto. Aló. Aló, saludos Teresa, estamos llamando del programa El Ajicero para hacerte una entrevista, bueno, ahorita en conmemoración del 27 de febrero, lo que fue la rebelión conocida como el Caracazo. Queríamos hacerte una entrevista primero para que nos cuentes un poco cómo fue tu ya experiencia personal. En esos momentos tenemos entendido que estabas en Caracas. Y también, bueno, después que se puede hacer como un análisis un poco histórico, político, de lo que significó el 27 de febrero. Y bueno, al principio, si puedes dar tu nombre y si estás en una organización política, en dónde participas, ¿no?, activamente. Ok, bueno, buenos días, buenas tardes. Yo me llamo Teresa Gómez, pero todo el mundo me conoce como La Guara. Cuando ocurre el 27 de febrero, yo trabajaba en la Universidad Central de Venezuela, y además había egresado de allí, de la Escuela de Sociología. Y bueno, en un principio, cuando yo ingreso a la universidad, comienzo a militar en una organización que hoy está haciendo punta de lanza de la extrema derecha, que era Bandera Roja. Y bueno, éramos conocidos como los famosos encapuchados. Posteriormente, pues me voy de allí y formamos una cosa que se llamó la Fracción 10, que más adelante pasa a ser parte del Proyecto 92 o Proyecto Nuestra América. Y cuando ocurren los eventos del 27 de febrero, nosotros éramos más conocidos por una consigna que era la desobediencia popular. Eso fue una consigna, pero se convirtió por fuerza de costumbre, ¿no?, de la gente en los desobedientes. Yo recuerdo que en momentos previos, etapas previas a esa, había mucha protesta, pero protesta de estudiantes. Y nosotros pues habíamos convertido los arcos de Plaza Venezuela y del Clínico en trincheras de lucha, obviamente trincheras muy aisladas porque eran solamente estudiantes que participaban y eventualmente trabajadores. El día que ocurren los eventos del 27 de febrero, para variar, nosotros teníamos una toma del arco de Plaza Venezuela, porque se acaba de anunciar el paquete de medidas de Carlos Andrés Pérez. Además de eso, estaba la cuestión de la coronación, que fue una coronación de Carlos Andrés Pérez, donde incluso se envían aviones privados a buscar presidentes y príncipes y reyes y etcétera. Se habla de la coronación de Carlos Andrés Pérez. Había una situación económica, política y social bien terrible. Y bueno, se fueron encadenando protestas. El 27 particularmente, nosotros estamos en el arco de Plaza Venezuela y había mucho rumor. En un artículo que yo escribí, yo digo que la universidad es una fábrica de rumores, y había muchos rumores. Cuando estábamos en Plaza Venezuela decían, no, que bajó San Agustín, que están bajando los cerros, pero bueno, nosotros no veíamos nada, y en algún momento, creo que fue el negro Luis Villafaña, el compañero Luis que acaba de cumplir año de muerto, plantea que salgamos por la autopista a ver si empatamos con la gente de San Agustín. A mí me llamó mucho la atención, creo que a todos nos llamó la atención, que nosotros salimos a la calle y no habían policías.
¿no? Y era raro porque nosotros éramos los muchachos de la película, pues éramos los chéveres, los que teníamos casi que el don de la protesta. Me llama mucho la atención eso, que no hay policía. De hecho, nosotros llegamos por primera vez en la historia, creo yo, de las protestas de la universidad, llegamos a una de las torres de la Plaza Venezuela, protestando. Y qué sé yo, llegaba uno, otro policía y corría, y más nosotros los perseguíamos a ellos que ellos a nosotros. Y me llamaba la atención porque a todas estas lo que había era rumor. En la mañana me había llamado Yulimar Reyes, me llama y me dice que la entrevistaron en televisión y que le dijo a Carlos Andrés Pérez, y ella dice así, y le dije sus 4 a Carlos Andrés Pérez lo que opino de su paquete de medidas. Eso fue temprano. Bueno, seguimos allí en el Arco, más bien jugando a protestar porque no pasaba nada, no había policía, no había nada. Habíamos 4 gatos allí en el Arco y en algún momento pasa una ambulancia y comentan que mataron a la Miguela Negra y todos miran y dicen, no vale, pero si la Miguela Negra está aquí, la guara. Es muy tarde cuando yo me entero que, bueno, de hecho yo digo, este fue el primer muerto el 27, allá la matan en Parque Central. Estaba con Andrea Antillano y con Helio Colmenares. Y lo que el policía plantea es que ellos parecía que ellos querían atracar un banco, asaltar un banco. Nosotros nos habíamos hablado temprano y ella sí me comentó que había, que la gente está protestando, qué tal, que no sé cuánto, pero fíjate que teníamos tan poca noción del carácter de la protesta, de la fuerza de la protesta, que quedamos en vernos en la tarde para ir a ver una película en donde ella trabajaba, porque ella era linterna en el Ateneo y yo entraba gratis al cine. Bueno, a todas estas, bueno, pasa todo eso y sí comenzamos a ver como mucho movimiento, pero yo insisto en que allí el protagonismo fue anónimo, el protagonismo fue del pueblo, no fuimos nosotros, no fue el movimiento organizado, no fueron partidos políticos los que dirigieron. Yo creo que nosotros nos quedamos todos anonadados, asombrados, a pesar de que curiosamente había un compañero que también era parte del proyecto Nuestra América, Luis Damiani, sociólogo, que acababa de publicar hacía poco, qué sé yo, 2 meses, un artículo de opinión en un periódico que es sorprendente cuando tú lo lees posteriormente y casi que dice, bueno, el tipo tenía él hacía análisis de coyuntura, de hecho había un taller que se llamaba análisis de coyuntura en sociología, y en un análisis de coyuntura él plantea lo que va a ocurrir, así, casi que exactamente, ¿no? Hay un sacudón, movimiento popular organizado, ¿cómo no? Había mucho, particularmente recuerdo las asambleas de barrio, había un grupo que funcionaba muy importante donde se reunían colectivos de diferentes comunidades en Aguachina. Lo que pasa es que no recuerdo, creo que Cintia se llamaba una compañera que me llega mucho a la cabeza. Pero en todo caso había un movimiento popular organizado, haciendo cosas, pero que también, a mi juicio, fue sorprendido por esta fuerza telúrica que comienza a bajar de los barrios sin ningún tipo de organización, sin dirección. Bueno, matan a la compañera. Yo insisto, en mi caso particular, yo no vi perspectiva de voy a la calle, vamos a acompañar al pueblo, las consignas que estamos gritando todos los días se están haciendo realidad, se están concretando en la práctica, pero a mí en particular ninguna consigna me movió. Yo quedé paralizada con la muerte de Yulimar, porque además era un afecto muy, muy querido, y quedé paralizada, pero yo sí oía a los compañeros discutiendo lo que iban a hacer, vamos a salir, tal, vamos a la calle, estaba un McDonald's cerquita, tenemos que salir, y los compañeros sí, estaban en la morgue, estaba Roland, estaba Roger Muela, iba llegando gente, pero los que yo recuerdo que estaban allí, el negro, y comienzan como a plantear qué van a hacer. Sí, al día siguiente sí sé que los compañeros se van, allí hieren a un compañero que se llama Iván Martínez, se van a la zona de Katia, del 23, a intentar darle algún tipo siento yo que de algún tipo de orientación a lo que está ocurriendo. De hecho, había un sitio donde la gente intentaba entrar a saquear
y desde adentro disparaban. Entonces los compañeros se ponen a trabajar ahí con la gente, pero a trabajar con la gente, no a dirigir a la gente, porque creo que inmediatamente entienden que esa es una fuerza que no tiene dirección, que es un pueblo, me perdonas la expresión, pero es un pueblo arrecho que decide a un momento determinado, esto es mío y lo voy a tomar, independientemente de lo que digan las direcciones. Sé que posteriormente hubo mucha gente que pretendió asumir el protagonismo en los mismos cuerpos de seguridad del Estado. Se le quiere endilgar responsabilidad a sectores, entonces bueno, particularmente a la desobediencia y a Hombre Nuevo los acusan directamente de haber organizado todos los rumores esos que salen posteriores, que se habían motorizado con franelas de no sé qué color, o sea, unas claves que supuestamente daban pie para interpretar que había una gente detrás del sacudón. Detrás del sacudón había una fuerza que no tenía cabeza. Había rabia, había muchísima rabia detrás del guarenazo. De hecho, lo llaman Caracazo y no fue Caracazo porque comienza en Guarena, cuando los compañeros están repartiendo un volante, entre lo que es un maestro, apellido Pacheco, de los que recuerdo, un volante reclamando el aumento inconsulto del pasaje. Y eso va como, yo imagino así las bolas de nieve que va creciendo, pero había un caldo de cultivo, que era la enorme frustración, la enorme rabia que había a nivel de la gente, porque había una situación había una situación que en algunos casos se parece a lo que ocurre hoy. No encontrabas nada, no encontrabas, pero en aquel momento no había con qué tampoco, si encontrabas no había con qué. Hoy no encuentras, pero si tienes la plata lo encuentras. O sea, si yo salgo a la calle con 180 bolívares, yo compro jabón. En aquel momento era que no había con qué comprar, no había nada con qué comprar, pero había una situación que en algunos casos cuando yo soy mujer de a pie, yo no tengo vehículo, a mí no me llevan el mercado a mi casa, cuando yo estoy en una cola, yo siento que hay elementos de aquello que debimos haber percibido en el ambiente. Siento que hay elementos desde el punto de vista objetivo, digo, que pudieran, que incluso pudieran hacer que todos estos días que ha habido, que se está recordando el sacudón y la gente, y están pasando cosas en televisión, donde la gente pudiera de alguna manera internalizar que es posible darle la vuelta a la tortilla, porque yo creo que el 27 hubo un quiebre dentro de la institucionalidad. La gente, independientemente del costo que tuvo el sacudón, el costo en términos de vidas, yo creo que la gente en ese momento entendió que un pueblo en la calle, y un pueblo arrecho, pues es capaz de muchas cosas. Y hoy siento que ese quiebre que estás refiriendo ahorita en el presente, ¿cómo se ha desarrollado? Pues ese quiebre evidentemente tuvo todo un proceso político que vino después. Se refiere, digamos, al proceso bolivariano, el proceso revolucionario, que digamos es parte de la corriente que vino después. Sin embargo, ahorita, ¿de qué nos sirve ahorita conmemorar el 27 de febrero desde las organizaciones populares, de los movimientos populares, de la gente de a pie, del pueblo en general? ¿De qué nos sirve ahorita conmemorar el 27 de febrero? Yo siento que allí hubo una lección que es muy importante y que deberían los primeritos que deberían estar atentos a esa lección son los que hoy pretenden institucionalizar, cooptar, secuestrar al movimiento popular. Y es que yo siento que allí quedó una lección, y es que el pueblo puede ser protagonista de su propio proceso. El pueblo sin la dirección del partido. Y cuando estoy hablando del partido, estoy hablando particularmente del PSV, ¿no? Que ha venido intentando canalizar y que ha secuestrado desde el discurso hasta las posibilidades de participación del movimiento popular. Entonces, la participación y el protagonismo se convirtieron en una mera consigna que no tienen sustancia, que no en la realidad no existen. Y yo creo que el 27, si alguna cosa dice, es que el pueblo no solamente es que tiene la capacidad, el pueblo tiene el deber, la obligación desde el punto de vista ético, si efectivamente queremos construir socialismo, tiene la responsabilidad de asumir el protagonismo de su proceso. No puede ser entonces que nosotros las directrices las estén enviando unos parásitos a los cuales se les ha entregado cualquier cantidad de millones de dólares,
unos parásitos que dirigen mi destino. O sea, mi destino no puede ser pasar 6 horas de mi vida en una cola. Mi destino no puede ser ir domesticado a lo que me plantee el partido. O sea, yo no puedo construir socialismo a partir de que tú me digas que ahora viene un proceso electoral y que tal o cual candidato es el que va a garantizar la continuidad del proceso. No puede ser que yo construya proceso metida en una cola, a menos que yo esté en una cola, ¿verdad? Trabajando en función de que la gente asuma protagonismo en el sentido que, bueno, ¿quién te está hoy negando las posibilidades de que tú accedas a la cesta básica? Okay. Porque entonces creo que sí, creo que hay una lección ahí que tienen que aprender tanto el poder de su prepotencia hasta el pueblo en la calle, el pueblo llano, el pueblo de a pie, no solamente el pueblo organizado, porque también creo que sí hay pueblo organizado, pero hay un pueblo que hay organizaciones del pueblo, pero siento que están desarticuladas o que estamos desarticulados y que no hemos podido, siento que no hemos encontrado como que la llave que nos permita sentarnos con los iguales y con los diferentes a plantear una propuesta para dar el salto definitivo, el salto que debió haber venido después del 27 de febrero. Okay, entonces, bueno, de alguna manera, digamos, tratando de recoger todos los elementos que estaba arrojando, el 27 de febrero abre, digamos, rompe todo un proceso, toda una continuidad política, pero es una ruptura que todavía, digamos, no se ha cerrado, todavía, digamos, abre muchos caminos, todavía sigue dando posibilidades que transitar. Creo que sí, y sobre todo, creo que el 27 nos dejó una clave muy importante, y es que el movimiento popular no necesita ser tutelado. Muchas gracias por la entrevista, Guara. Si que tienes algún comentario para cerrar, algún último comentario. Yo creo que nosotros, el movimiento popular, el movimiento revolucionario, creo que tenemos que revisar y replantearnos muchísimas cosas que de repente quedaron allá en esos días de febrero y de marzo, que quedaron allí y que en muchos casos no hemos vuelto a revisar y que tienen que ver justamente con eso con cómo el pueblo, ese pueblo al que nosotros muchas veces emplazábamos, es capaz de dar lecciones en muchísimos casos. O sea, yo creo que hay una memoria a nivel de pueblo, hay una historia de luchas, hay una capacidad de resistencia que nosotros creo que no solamente tenemos que respetar, sino que tenemos que revisar, porque pudiera ser que allí encontremos los elementos que nos permitan articularnos desde la base. Bueno, muchas gracias entonces por tu tiempo, por la entrevista. Muchas gracias a ti. Bueno, nos seguiremos viendo por ahí entonces. Lo escucharán en Sanareña 101.9 que transmite La Guarura. Sí, bueno, este es el testimonio del pueblo en lucha, un testimonio directo de parte de la compañera Teresa sobre el 27 de febrero. Importante sobre todo, más allá de la conmemoración, de recordar los acontecimientos, el sentido de recordarlos es para analizarlos del presente y ver la pertinencia, los elementos de continuidad de todo ese espíritu, de toda esa lucha llevada a cabo en ese contexto, la pertinencia y los elementos hasta comunes que pueden repetirse en el presente, hoy 2015. Hay una idea, sobre todo en estos días, muy peligrosa de parte de muchos sectores de la juventud, muchos sectores ligados políticamente a sectores de la derecha, que han aprovechado también esta circunstancia, donde si bien hay una crítica directa al gobierno del presidente Nicolás Maduro de la aplicación de una serie de medidas económicas típicas capitalistas, típicas del neoliberalismo, muy parecidas a las aplicadas en su momento por el presidente en el famoso paquetazo de Carlos Andrés Pérez, no es menos cierto también que, creo yo, indudablemente, la Venezuela del año 89 no es la misma Venezuela del año 2015. Entonces, se pretende analizar los hechos y se hacen incluso montajes, ¿no? Las imágenes de la Venezuela del 89 y las imágenes de las colas actualmente y algunos recortes de periódico donde se colocan en los titulares los mismos problemas que nos afectan hoy, concretamente el tema de la escasez y toda esta situación. Pero es parte también de una evaluación, creo yo, y un análisis muy superficial de lo que es la historia y con una intención precisamente en base a ese análisis superficial confundir a mucha gente y evitar
efectivamente la comprensión histórica real de ese fenómeno del 89. O sea, en primer lugar, no son los mismos los niveles de represión y los niveles de auge de lucha de aquel año 89 respecto al año 2015, no son los mismos. Más allá de las medidas puntuales típicas capitalistas que hemos caracterizado y hemos cuestionado de parte del gobierno nacional. En segundo lugar, los espacios de organización del pueblo a partir de ese suceso del año 89 se multiplicaron, se empezaron en algunos casos mayor o menor éxito, pero se empezaron a consolidar tejidos, en primer lugar, en esos momentos lo que fueron las asambleas de barrio. Hoy en día, todas estas experiencias comunitarias de organización popular como las comunas productivas, como consejos comunales, entonces hoy hay una estructura organizativa a nivel social que no existía en ese año 89. Hay todo un proceso histórico que ha pasado. Por otro lado, igualmente las banderas, el programa defendido por parte de las organizaciones sociales insurgentes de toda la agitación en ese contexto del año 89 no es lo mismo que este programa defendido por muchos de los sectores estudiantiles que en las últimas semanas y en el último año, como muchos de los sectores sociales de la clase media derechizada, defiende actualmente. Es parte de un contraste y un esfuerzo a través de nuestros espacios comunicacionales que hay que hacer de contrastar, de notar más allá de elementos puntuales comunes parecidos, los elementos de fondo verdaderamente diferenciadores. Porque precisamente hay sectores que están jugando a hacer un análisis comparativo absolutamente superficial e incentivando o arengando hechos como el Caracazo, pero desde una clave o desde una perspectiva de derecha, de una perspectiva que la capitaliza en factores ajenos precisamente a los intereses de ese pueblo que necesita acceder a sus alimentos y a sus bienes fundamentales para la vida. Sí, yo creo que en la entrevista con la compañera al final hay una conclusión más o menos parecida. O sea, hay un descontento, hay una situación económica que recuerda mucho, que tú puedes, digamos, enlazarla con muchos elementos del año 89. Sin embargo, uno no puede hacer un trasplante simplista, digamos, de una realidad de hace 26 años ahora. Sin embargo, ¿cuáles son las lecciones y cuál es el camino que nos indica el 27 de febrero, que nos indica esa rebelión popular para hoy en día? Y yo creo que la compañera lo ponía muy bien. Es la expresión clara de cómo el pueblo puede rebosar a su dirigencia política, a los partidos políticos, a los supuestos dirigentes populares, ¿no? Y la compañera hacía el caso del PSV, y puede, bueno, ir directamente a buscar lo que necesita, a tomar lo que es suyo y barrer. Y en un abrir y cerrar de ojos con las estructuras de poder que bueno, mantienen este sistema, mantienen este sistema de desigualdades, mantienen este sistema de oprimidos y opresores. Yo creo que esa es la gran reflexión del 27 de febrero, es la fuerza del pueblo y su capacidad de rebosar las dirigencias que lo limitan, las dirigencias que, al contrario de fortalecer el poder popular, de fortalecer el poder del pueblo, fortalecer la asamblea del barrio, la asamblea de los trabajadores como el lugar de decisión, quienes, al contrario de eso, lo limitan, al contrario de eso, más bien buscan contener esto, pueden ser rebosados y bueno, así se construyen los grandes cambios históricos, son las semillas de las transformaciones históricas profundas en función de ir logrando una sociedad de iguales, una sociedad donde la libertad y la igualdad sean dos elementos que puedan convivir y puedan desarrollarse ampliamente. Ahí traemos a colación una consigna que es hija de ese proceso, como la frase "solo el pueblo salva al pueblo". Más o menos en esa frase, en esa consigna puede resumirse el significado histórico de un acontecimiento como el Caracazo, que repetimos, obviamente la Venezuela del 89 no es la misma del año 2015, pero sin duda alguna ese acontecimiento es un referente que rompió con una forma de hacer política, con un modelo, con un sistema de organización social y bueno, que abrió todo un proceso histórico que todavía sigue en marcha, que obviamente la perspectiva de ese proceso histórico es romper con todo sistema de privilegio y con todo el sistema de dominación contra el cual fue esa rebelión popular del 89. Bueno, antes de irnos al corte musical, quería hacer una noticia muy interesante, ¿no? Que es que el partido Copey, en el marco de esta conmemoración del 28 de febrero, está anunciando un viaje para presentar sus planes económicos al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, aquí se expresa de manera clarísima el papel que juegan y que jugaron y que seguirán jugando los partidos que son prácticamente de los poderosos, los partidos que representan al empresariado, los partidos que representan a los de arriba, a los grandes poderes económicos, y cómo se van a posicionar.
¿cómo se posicionaron en el 89? Como los verdugos, y los verdugos económicos y físicos de un pueblo, y cómo, bueno, siguen manteniendo esa posición, siguen respaldando este tipo de medidas y... No, y es parte de la demagogia, que precisamente estos partidos, esta corriente, sobre todo la llamada corriente radical, que juega a la salida y a todo ese programa, por cierto, esa hoja provocadora como lo fue el programa de transición, precisamente lejos de sacar lecciones históricas y que les permitan interpretar las aspiraciones y las posibilidades de construir un modelo de sociedad distinta de parte del pueblo venezolano, lo que hacen es seguir amarrados, seguir demostrando efectivamente cuáles son los intereses de clase que defienden. Y obviamente el pueblo venezolano en este contexto y el mensaje también transversal de todo nuestro mensaje no debe creer en estos demagogos, no debe creer en estos politiqueros, sino que la alternativa ante esta situación difícil, esta situación de crisis general de nuestro país y de este proceso histórico debe ser una alternativa desde las bases, desde la organización popular, desde la construcción de la comuna, una alternativa desde la izquierda, desde profundizar, radicalizar y construir, hacer la revolución, que el pueblo efectivamente asuma de manera directa el ejercicio directo del poder desde los espacios de autogobierno, desde las empresas de producción social, bajo el control de sus trabajadores, de manera democrática, de manera colectiva. Esa debe ser, y es el mensaje transversal de este programa, la perspectiva a construir la alternativa en todo caso frente a esta situación nacional. Bueno, vamos al corte musical y regresamos enseguida para seguir comentando nuevos temas del acontecer nacional. Señoras y señores, ha llegado el cínico, hemos traído malabarista, contorsionista, trapecista. la mujer con barba. Sí, señora, ya estamos acá. ¡Venga! Chicos, chicos, vamos, la producción está por comenzar. Tenemos todo preparado, ya estamos listos, la producción va a comenzar. Parar eso, mira cómo se parte mi pueblo, hermano. Ya no me pidas que lo extrañe llorando. 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 Ya no me pidas. Bueno, continuamos con el Ajicero. Ahora vamos a comentar un poco y a evaluar lo que ha sido esta situación en los últimos días. Focos de protesta se retoman dentro del estado Táchira, de los sectores de la juventud universitaria, o cierto sector de la juventud. Ya ha arrojado un saldo en una situación aparentemente confusa de un estudiante asesinado. Lo que se sabe en todo caso es que fue asesinado por un integrante de la Policía Nacional, joven apenas de 14 años. El integrante de la policía, un joven de tan solo 23 años. De parte nuestra, como estudiantes, como jóvenes, como
defensores de la vida y como cuestionadores también de un aparato, de un Estado, de un sistema obviamente de opresión, nosotros condenamos el asesinato o condenamos la muerte de este joven estudiante, independientemente de las razones, de la visión política que a lo mejor defendía y en ese contexto, en ese manto alrededor de su muerte. Esto evidencia también la peligrosidad, en todo caso, la resolución 8610, ¿no?, que autoriza el uso gradual de armas de fuego para la contención de protestas y situación de alteración del orden público de parte de la policía y de la Fuerza Armada. Vemos en esta expresión ya un primer ejemplo de las consecuencias nefastas que tienen este tipo de medidas. Bueno, es evidente que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales siempre han tenido todo un prontuario, digamos, de represión en donde se extralimitan y han causado, bueno, muertos, y no solo ahorita en el caso de las protestas estudiantiles, digamos, impulsadas por la derecha, sino también, o sea, en los casos de obreros, en el caso de los obreros de la Mitsubishi, cuando Tarek William Saab era gobernador del estado de Anzoátegui, ¿no?, que la policía de Anzoátegui disparó y asesinó obreros que estaban ocupando la fábrica Mitsubishi. También en el caso, bueno, del gran cantidad de asesinatos donde están involucrados miembros del Ejército Nacional, en el caso de los Yucpa, de la lucha indígena. Los cientos de campesinos asesinados durante estos 16 años. Es evidente que los cuerpos represivos del Estado, sean policías, sea Guardia Nacional, sea hasta Ejército, bueno, cumplen un papel siempre de coerción y de, digamos, incursión violenta frente a la protesta popular. Y un decreto que las autoriza a utilizar armas de fuego en una protesta, lo que hace es más bien es darle cancha abierta, ¿no?, a que sucedan este tipo de causas. O sea, el joven oficial que disparó, obviamente tiene una gran y gravísima responsabilidad en lo que sucedió y tiene que caerle, bueno, todo el peso de la ley. Sin embargo, ¿quién le puso esa arma de fuego? Porque había un policía en un momento donde obviamente hay tensiones, donde hay enfrentamientos, un policía con un arma de fuego en las manos. ¿Qué consecuencia podría traer sino el triste resultado de un joven asesinado? Es importante alzar la voz, digamos, en contra de ya los síntomas de un Estado cada vez más represivo. Y porque incluso es algo que esa escalada represiva dentro del Estado es algo que viene desde el año pasado. Recordemos lo que fue la masacre de Quinta Crespo, donde un grupo del 6CPC, de la Brigada de Acciones Especiales, asesinó a militantes de colectivos de base del chavismo en una vivienda. Ahorita recientemente en el Alto Apure también un caso de violación de derechos humanos por parte de los cuerpos del Estado. Y es un decreto que, si en este caso, en teoría, se utiliza contra, bueno, los sectores de la derecha golpista que están buscando crear desestabilización en la calle, también, además de que se ha usado, se seguirá usando y se tiene legitimidad para usarse en caso de protesta popular, en caso donde los que estén protestando ahorita en estos momentos, incluso con esta crisis económica donde es frecuente la protesta de trabajadores, la protesta de campesinos, la protesta de comunidades, que se autorice las armas para una situación de protesta, bueno, es algo realmente repudiable y que tiene que ser, digamos, combatido desde todas las organizaciones populares. Sí, Miguel, la resolución en todo caso eso afecta seguir armando de más elementos, de más competencias legales a todo un aparato, bueno, que tiene el monopolio de la violencia y de las armas, y es seguir legitimando eso y seguir afianzándolo. Eso no en perjuicio de los jóvenes derechizados que se movilizan en este momento y que tienen toda esa táctica de lo que es la guarimba, sino también para eso, los sectores populares, los sectores trabajadores, que nos estamos viendo indudablemente afectados por todo este contexto de crisis económica, de crisis social a nivel general, y donde indudablemente hay todo un espíritu combativo, de lucha, de movilización necesario, y lo peor es que ya hay antecedentes de este tipo de actuaciones represivas de parte del cuerpo del Estado frente a estos organismos de trabajadores, de campesinos, de organizaciones sociales, y también hay un antecedente nefasto también del empleo en este marco, en este programa que se lo estamos dedicando a conmemorar el 27 de febrero, ya hay todo un antecedente nefasto, en primer lugar, de la presencia de todos los componentes de la Fuerza Armada en el control de manifestaciones públicas cuando éstas rebasan a los órganos de carácter civil como son las policías. Y el Caracazo ya nos puede dar un ejemplo de cuál es la actuación de la Fuerza Armada en términos de la represión y del control del orden público. Aparte, la resolución deja, pese a ser un reglamento
que trata de ser lo más específico posible, deja muy abierto, es muy subjetivo las interpretaciones del uso proporcional de las armas de fuego, ¿no? O sea, también allí el funcionario puede alegar que cuando él se sienta agredido, cuando él perciba, que es un tema muy subjetivo, una intención violenta de parte de algún manifestante, él puede emplear su arma de fuego. Y por otro lado, viola la Constitución nacional porque la Constitución no permite, nada más permite la actuación en situaciones de control de orden público de parte de la policía y el caso de la Guardia Nacional. Y también prohíbe el uso de armas de fuego y el uso de sustancias tóxicas, bombas lacrimógenas, en el control de manifestaciones. En todo caso, en resumen, eso. Creo que de parte de las organizaciones populares de izquierda es necesario abrir espacio para el debate, para la discusión de este tipo de resoluciones y para la movilización en contra de este tipo de mecanismos que lo que hacen es cercenar y lo que hacen es presionar las posibilidades de despliegue, las posibilidades de protesta de parte del pueblo venezolano. Bueno, ya finalizando el programa, volviendo a recordar, estamos conmemorando el 27 de febrero, esa gran gesta rebelde del pueblo venezolano que abrió la historia contemporánea en dos, que puso claro, de alguna manera, la gran división que hay en la sociedad entre ricos y pobres, entre poderosos y oprimidos, y que inauguró una gran etapa histórica, ¿no? Con, bueno, esa terrible experiencia, digamos, en cuanto a represión, en cuanto a asesinatos que hubo, de alguna manera se parió una nueva etapa histórica donde se inaugura una nueva política, una política de los pobres, una política de los explotados, y que hoy más que nunca yo creo que eso es lo que hay que reivindicar de esta fecha, es cómo continuar y cómo desarrollar esa política que se inauguró el 27 de febrero, que es la política de los desde abajo, que es la política de los de abajo tomando lo que es suyo, la política de los explotados buscando dejar de ser explotados, buscando autogobernarse, buscando ser gobierno, buscando tomar las decisiones que se les han quitado. Cómo en este contexto se desarrolla esa política dentro de las grandes experiencias que hemos conseguido a lo largo de estos 15 años de poder popular en cuanto a comunas, en cuanto a autogobierno, pero cómo desarrollarse hasta constituir realmente, bueno, una gran experiencia de gobierno popular, de gobierno de los explotados. Esa, más allá de ser la gran pregunta, es el gran reto en este momento histórico. Esto fue La J0. Estamos agregando el debate, ya gracias a todas las radios comunitarias, en especial a Radio Sanareña por la entrevista a la Guara Teresa. Les habló Carlos Novella en compañía de Miguel Denis y nos seguimos comunicando la próxima semana. Saludos. Ay, linda morenita, venite para mi casa. Hoy es el día de mi partida, hoy mejor no, mañana me voy. No me despidas, no tengo fuerzas, somos de barro, preñados del sol. No me llevo nada, tu lucero. Amores, espérame en Guaymallén, te traeré coca y aguardiente para que no me olvides. Y si al momento de mi regreso yo no te vuelvo a ver, me quedaré en un paisaje extraño, solo y sin volverte a ver. Hoy es el día de mi tristeza, hoy muere el sol, mañana me voy. Largos caminos sin tu sonrisa, hoy ya no es hoy, mañana me voy. No me queda nada, tu lucero. Baila morena de mis amores, espérame en Guaymallén,
coca y aguardiente para que no me olvides. Y si al momento de mi regreso yo no te vuelvo a ver, me quedaré en un paisaje extraño, solo y sin volverte a ver. Linda, linda, linda morenita. Morena de mis amores, espérame en Guaymallén. Te traeré coca y aguardiente para que no me olvides. Y si al momento de mi regreso yo no te vuelvo a ver, me quedaré en un paisaje extraño, solo y sin volverte a ver. ¡Hey! Baila morena de mis amores, espérame en Guaymallén. Te traeré coca y aguardiente para que no me olvides. Y si al momento de mi regreso yo no te vuelvo a ver, me quedaré en un paisaje extraño, solo y sin volverte a